Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues entramos en el cuarto tema de la mañana, de este magazine del sábado, ¿verdad? Bueno, pues qué le digo, que nos vamos a ir para hablar un tema muy importante. Vamos a hablar del Congreso y de un poco de la visión que van a tener ahora en la nueva planificación del mundo saharaui y del Frente Polisario. Al otro lado tenemos al delegado del Frente Polisario en Canarias, que es Hamdi Mansour. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a comentar un poco cómo fue el Congreso, aunque ya teníamos idea de hablar con él la pasada semana, no pudo ser, pero es un tema interesante abordarlo ahora. Y bueno, ellos tenían un tema muy importante, que era intensificar la lucha armada, sí o no. En fin, vamos a ver cómo ve la cosa y cómo ha quedado. Hamdi, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Hamdi, digo, mejor que nos comentes un poco cómo, aunque sea ya haya pasado unos días, el tema del Congreso del Frente Polisario. ¿Cómo estuvo la cosa? Cuéntanos. Nada, un congreso que en unas circunstancias especiales, porque el Congreso pasado ha aprobado un programa de acción nacional y una estrategia desde el Congreso pasado hasta este, y fue pues una parada de valorar esa etapa del Congreso pasado a este, y que valorando lo que se ha hecho y lo que se ha logrado en esa etapa, y preparando y trazando la nueva etapa y adaptarla a la situación actual política y militar de la lucha del pueblo saharaui. Claro, uno de los aspectos entre ese punto que estabas comentando del anterior Congreso y este es precisamente el tema de la guerra, el tema del acto militar, ¿no? Sí, ustedes que saben ya que ha habido un plan de paz que duró 30 años y que no dio ningún resultado por la negligencia de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas y otros, y Marruecos ya violó este alto el fuego acordado desde 1991 hasta 2020, y violando, pues sacando fuera sus fuerzas armadas y disparando a una población civil que estaba manifestándose en un punto del sur, en frontera con Mauritania, cerca de Garat, y saqueando pues las zonas tapones y prohibidas entre las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos. Esto engendró pues la proclamación de una guerra, porque Marruecos violó este alto el paz, este alto el fuego, y actualmente pues esa guerra sigue desde el 13 de noviembre de 2020 hasta hoy día, una guerra con todo el sentido de guerra, o sea, un hostigamiento diario y un ataques diarios a las bases marroquíes a lo largo del muro de la vergüenza, que divide el Sahara en dos y que mide 2.700 kilómetros. Mira, una cosa, Hamdi, ¿hay una continuidad entonces? Porque en aquel momento se planteaba, bueno, va a haber cambios, no va a haber cambios. ¿Hay una continuidad en la evolución, en el planteamiento político, digamos, del Frente Polisario? ¿Y se intensifica la lucha armada? ¿Continúan con los mismos planteamientos? Sí, se está planteando lo mismo planteamiento y la misma estrategia. La lucha sigue, la guerra ha vuelto al Sáhara Occidental. Marruecos está recibiendo diariamente hostigamiento y ataques a sus bases a lo largo del muro defensivo en el Sáhara Occidental, que divide el Sáhara en dos, y esa estrategia y esa intensificación de la lucha pues está tomando su recurso normal hacia el objetivo final, que es imponer la soberanía y la libertad del pueblo saharaui en todo su territorio. Hamdi, ¿y qué hace David para luchar contra Goliat?
Pues yo creo que la experiencia todo el mundo lo tiene clara. Mm. Hay que utilizar la manera, utilizar la inteligencia y utilizar pues una lucha no frontal totalmente, sino haciendo pues lo que nosotros llamamos una guerra de guerrilla, donde los ataques son planificados y tomados desde una iniciativa, desde una libre, y ataques pues organizados en momentos adecuados y bien planificados para que ese Goliat pues no esté a sus anchas sin recibir nada, sino ataques espontáneos en lugares diferentes y en momentos diferentes, que deja pues los 100 y pico mil soldados marroquíes en alerta, y una logística que va gastando poco a poco, gastando pues dinero diario por esa movilización y por esa lucha. Una guerra de guerrilla por nuestra parte, que golpeamos en los momentos diferentes y en lugares adecuados. Claro, esos golpes que de alguna manera es la misma fórmula que ya utilizaron ustedes al principio cuando la otra confrontación, ¿no? Exactamente, en los 16 años pasados de guerra, eso es lo que llevó a Marruecos a reconocer el derecho de determinación del pueblo saharaui, a negociar con nosotros un plan de paz y aceptar un referéndum que nunca se hizo. Hamdi, España ha actuado como ha actuado, la gente opina todo lo contrario, aunque hay movimientos ahora que por ejemplo, esta semana salía en la prensa de apoyo al gobierno marroquí, incluso de políticos canarios, ¿no? Pero ¿cómo valoras el tema? ¿Cómo valoras ese giro de la noche a la mañana y esa traición, hablando claramente, que la ha hecho España al pueblo saharaui? Se está valorado como una gran un giro copernicano del gobierno de España, un cambio espontáneo de casi 50 años de la existencia de la lucha del pueblo saharaui, de la postura de los gobiernos de España diferentes durante toda la historia. Un cambio que fue de una manera muy opaca, no sabemos todavía cómo fue, ni cuál es el cambio, la utilización de la causa saharaui como moneda de cambio a favor de una dictadura, a favor de una ocupación militar y a favor de una injusticia cometida contra un pueblo que ha sido español y que ha sido siempre apoyado por la fuerza democrática y por los pueblos de España, todos, indiferentemente de dónde estén o quién son. Y esto es una postura unilateral, aislada, porque ni el Parlamento, ni los ministros, ni del gobierno de España, ni los partidos, ni nadie está de acuerdo. Fue proclamado en una nota publicada por un país extranjero, como es el de Marruecos, esa postura y ese cambio, y luego no fue tampoco justificado ni explicado a la opinión pública, ni a los saharauis, ni a los españoles, ese cambio y esa postura radical y ese cambio a qué se debe y por qué en este momento. Entonces, vemos que es una traición como la que pasó los años 75 y los 76, cuando España vendió el Sáhara y abandonó sus 53 provincias sin pasar la soberanía al pueblo saharaui y exponer el pueblo saharaui a una invasión militar y una ocupación. Esto viniendo de un partido socialista, progresista de izquierda, en el gobierno, pues
sorprende muchísimo a la opinión pública y a todo, y a los saharauis sobre todo, que Sánchez toma esta postura tan contraria y tan ilógica a la opinión y a la situación del problema del Sáhara. Cuando el problema del Sáhara está consagrado por más de un centenar de resoluciones que consagran el derecho a autodeterminación, y cuando la postura del mundo, de la Nación Unida, es un referéndum de autodeterminación al pueblo saharaui para decidir si quiere ser marroquí o quiere ser libre. Claro, porque está claro que ustedes por la parte En por cuanto la parte a lo de Canarias, sí, no hay nada nuevo en ahora estos días. Solamente que hay un cónsul nuevo, una mujer nueva en el consulado marroquí, que está pues movilizando las piezas viejas que estaban dormidas en Canarias, como es Saavedra, como es el Foro Canario, como eso son otros amigos de Marruecos de toda la vida, desde el inicio de la guerra hasta hoy, y que ahora pues están intentando sacarlos en estos momentos, cuando la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, en el Congreso atacó fuertemente a la traición del gobierno y la lucha del pueblo saharaui, cuando los escándalos en Europa y en África que en contra de Marruecos están llegando a un nivel máximo de vergüenza y de corrupción, y a los eurodiputados europeos, cuando Marruecos está aislado a nivel del continente africano y a nivel del mundo. Entonces, cuando lo único que queda con Marruecos en esa postura es el gobierno de España solamente, y estos socialistas canarios son nada más ni menos son como los socialistas en España: Zapatero, López Luis Aguilar, Sánchez, Moratino, Bono, Trujillo. Todas estas son cuadros de Partido Socialista, tanto en Canarias como en la península, que están pues apoyando pro marroquí, que ha estado siempre ahí, pero que no, para nosotros no supone nada nuevo, sino un intento de rebajar un poco la ofensiva en contra de Marruecos a nivel de Europa y a nivel mundial. Claro, porque todos ellos evidentemente apuestan por esa autonomía dentro del gobierno, dentro del espacio de Marruecos, que ustedes eso no lo aceptarían. No, esto es una forma de apoyar la invasión, de apoyar la injusticia, de apoyar y defender y ocultar la violación de los derechos humanos y el expolio de las riquezas del pueblo saharaui. Todos estos son hechos que colabora y que apoya desde la postura de estos socialistas y este lobby pro-marroquí que está en España trabajando a favor de la injusticia y en contra de un pueblo hermano y vecino de Canarias, que lo único que quiere ser es que le den unas urnas para expresar su voluntad política a través de un referéndum. Claro, es que se dan situaciones rocambolescas, porque, por ejemplo, antes estás comentando lo de Ana Oramas, pero, en fin, situaciones igual de partidos de la derecha defendiendo todo el tema saharaui y parte de la izquierda, pues que no sé, pues que es lo contrario. Parece que se ha dado un giro a la situación lógica de ver las cosas como, o de analizar el momento, ¿no? Sí, no, es que hay una situación nueva, que Marruecos se está velando pues su naturaleza y su naturaleza política, su ocupación y su situación política. Marruecos está sufriendo un bloqueo y una situación crítica económicamente. Hay un vacío de gobierno. El rey no está en Marruecos, está afuera. El rey no aparece en los encuentros, como por ejemplo el encuentro pasado con Sánchez
dio el plantazo a Sánchez, a su amigo, y hay una situación interna de manifestaciones continuas por la inflación y por el problema económico que sufre, por las deudas que hay a nivel de las instituciones que tiene Marruecos con las instituciones internacionales, los bancos mundiales y los fondos mundiales, y hay una situación crítica de verdad, y que todo, pues, Europa han sacado pues resoluciones muy importantes del Parlamento pasado, y lo único que ha quedado ahí defendiendo la postura marroquí para no condenar la violación de los derechos humanos en Marruecos fue el Grupo Socialista de España. ¿No? Todo lo demás, todos los grupos y todas las tendencias y políticas de Europa, del Parlamento Europeo, han condenado a Marruecos y han pedido que se haga una investigación sobre la violación de los derechos humanos. El único defensor eran los socialistas españoles. Y esto te demuestra que hay una cuestión, una fuerza escondida detrás de esta postura, que no es política de dos estados y de intereses mutuos, sino algo muy profundo y algún chantaje, como lo que está haciendo con los eurodiputados marroquíes, que los eurodiputados europeos por parte de Marruecos, la cantidad de maletas de dinero y de corrupción que están haciendo, y que le están dando un nombre claro, que es Marroco Gate, que es lo que está pasando ahora en Europa, y que están los europeos pues investigando, donde ya hay muchas todavía cuestiones ocultas, y que con el tiempo se va a aclarar todo. Andy, ¿qué ha pasado con el tema del otro día que se hablaba en el Congreso de los DNI, del Documento Nacional de Identidad, a los saharauis antes de la marcha verde? Nada, es otra manifestación de la voluntad de España, del pueblo de España y de España, de pues curar o por lo menos aliviar los daños que ha hecho el Sáhara. Y que ¿por qué? Porque eso es una pregunta que ha estado siempre ahí por nuestra parte a los gobiernos de España. ¿Por qué reconocen la nacionalidad a los latinos y a los sefardíes, que llevan más de 500 años la cuestión en España, y porque los saharauis, que llevan 40 años, que han sido españoles, la provincia 53, no se le da ese reconocimiento de nacionalidad? Pero el problema para el Frente Polisario y para el pueblo saharaui no es la nacionalidad, de que nosotros tenemos nuestra nacionalidad, tenemos nuestros papeles, somos reconocidos por muchos países, y lo que queremos del gobierno de España no solamente el reconocimiento de nuestros derechos como españoles que hemos sido, sino el reconocimiento de nuestra identidad y de nuestro derecho legítimo de existir y de recoger y liberar nuestro país, y hacer una relación con España directa, basada sobre el respeto mutuo y los intereses comunes. Andy, ya para finalizar, la última pregunta. ¿Cómo está la situación en los campamentos? ¿Cómo se está viviendo en estos momentos allí? Pues hay recortes bastante en cuanto a la ayuda humanitaria. La guerra ante el COVID y ahora la guerra de Ucrania, y hay un recorte bastante interesante, muy elevado, y hay una situación, pero el pueblo saharaui, su organización y su Frente Polisario están intentando por todos los medios para que subsistir y sobrevivir pues en estas circunstancias y seguir adelante. La situación ahora mismo, pues a falta de la cesta alimenticia está limitada, el almacenamiento de la reserva no pasa de 2 meses. Hay una situación bastante crítica,
Y eso quiero aprovechar para llamar a las organizaciones y a las instituciones canarias y de España y del mundo para que multipliquen las ayudas humanitarias para pues salvar esta situación de un pueblo que ha estado resistiendo más de 40 años en esa situación. Y hablas de 2 meses, dices. Sí, las reservas de alimentación que había, según la Media Luna Roja Saharaui, no pasa 2 meses. Y se está llamando pues a organismos internacionales para que hagan algo rápidamente antes de que ocurra una catástrofe de alimentación. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, porque claro, a todos nos ha afectado el tema, pero claro, a ustedes les ha afectado muchísimo más, está claro, ¿no? Pues nada, Andy. Pero quiero subrayar que la voluntad del pueblo saharaui, independientemente de las necesidades de materiales y de alimentación y tal, está muy alta, están luchando, la guerra está hostigando al enemigo diariamente y la voluntad de seguir luchando hasta la liberación de nuestro país. Ese tema, por ejemplo, allá que lo estás comentando, Andy, siempre se decía volver a la lucha armada, ¿no? Y eso, ahora han vuelto y la gente, a pesar de toda la historia, toda la realidad que estás comentando, la gente está por esa vía, totalmente. Sí. Los jóvenes y todo el mundo está por esa vía. Pues nada, claro queda. Hamdi Mansur, delegado del Frente Polisario en Canarias, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Ya te llamaré otro día para verlo. Gracias por la tribuna y la contribución a la lucha del pueblo saharaui. Gracias, chao.